En el mundo existen varios puntos del planeta de lugares abandonados y detrás de todo tiene un gran misterio, ya bien sea que el lugar fue habitado por alguna obra y llegó a su fin de construcción y por alguna razón fueron desalojados o por ser lugares siniestros o llenos de misterios que fueron obligados a dejar el lugar. Como sabes, hay muchos datos asombrosos de lugares hermosos de nuestro planeta, pero también cuenta con una densa y cantidad de misterios. Es por eso que en este video te mostraré 10 lugares abandonados en la actualidad. Six Flags fue uno de los parques de diversión más reconocidos del mundo. En el año 2005 quedó en completo desolado. En el año 2000 el consorcio Alpha Smart Park inaugura Jazzland, el primer parque temático en Nueva Orleans, un parque que buscaba aprovechar toda la tradición en 2001. Jazzland no era el éxito que esperaban, las pocas ganancias no eran suficientes para pagar el alquiler del terreno ni el sueldo. En aquel entonces, dueña de la marca Six Flags adquiere la propiedad a inicio de 2003. Six Flags en ese entonces había invertido una fuerte cantidad de dinero y en abril de ese mismo año reinauguran el parque bajo el nombre de Six Flags para convertirse el parque más temático en el mundo y un lugar de diversión, creando el terreno para disfrutar de los juegos que existían. Pero en agosto del 2005, Katrina fue un huracán categoría 5 que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Debido al catástrofe, Six Flags fue destruido y dejando huellas de dejarlo en completo desolado y abandonado para siempre. Sabemos que en el mundo existen misterios que aún en la actualidad no sabemos por qué, pero siguen dejándote con dudas, y la cual hay sitios misteriosos tal y como las casas de ovni de Sanxi, la misteriosa ciudad de Taiwán construida en 1978. La intención era crear un complejo vacacional al norte de la costa adyacente a Danshui. Fueron comercializadas enfocándolas hacia funcionarios militares estadounidenses procedentes de la misión de Asia Oriental, pero lo que pasó allí es que nunca pudieron terminar, por lo tanto la construcción se detuvo en 1980. Debido a pérdidas económicas y por la cantidad de muertes por suicidios y por accidentes que sufrieron los obreros durante la construcción. Se sabe que la ciudad de Casas de Platillos aseguran que fue construido sobre un antiguo cementerio de soldados holandeses. Qué escalofriante saber eso, ¿no? Tras detenerse la construcción, el lugar fue abandonado y en la actualidad sigue totalmente desolado. El Hospital de Billings, uno de los más escalofriantes de la historia, donde las esculturas de edificios y ruinas abandonados, donde Adolfo Hitler fue curado de sus heridas por una lesión muscular producida durante la batalla de Somme en 1916. El hospital fue construido en el siglo XIX. Es un complejo hospitalario con 60 edificios al sureste de la capital alemana, por iniciativa del Instituto Nacional de los Aseguros de Alemania. Este fue construido con el propósito para poder ayudar a numerosos de personas con tuberculosis que habían en Berlín durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero el hospital se militarizó para acoger a soldados enfermos y heridos del ejército alemán. Más de 17.000 convalecientes que fueron atendidos por la instalación del hospital. Luego el hospital fue bombardeado, varios de sus edificios fueron afectadas. Luego en 1945 fue ocupada por las fuerzas soviéticas y permaneció funcionando como hospital militar soviético. Por lo tanto, el lugar fue abandonado por los ejércitos dejando a Billings en 1995. Después de tanto intento, para finalmente en el año 2000, queda abandonado, un lugar lleno de lamentos y almas atrapados. En la ciudad de Guatemala también existen lugares abandonados, tal y como el castillo de Dorión, que fue construida en 1935 y 1938, sobre el terreno que fue cedido por el general Jorge Obico. Según cuentan los pobladores cercanos, que el castillo cuenta con túneles y sótanos donde los prisioneros eran sometidos y castigados. También se cuentan que se viven actividades paranormales. En la actualidad es una propiedad privada, por lo tanto sigue abandonado. Una isla fantasma es la isla de Hashima, ubicada en Japón a unos kilómetros del puerto de Nagasaki, que cuentan con 480 metros de largos y 160 metros de ancho. En el año de 1887 empezó la exploración del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino. La explotación industrial se dio inicio de 1890, cuando la empresa Mitsubishi compra la isla para explorar el carbón. En tan poco tiempo la isla de Hashima hubo tanto carbón, cuya producción pasó de 150 toneladas de carbón al año en la primera década del siglo XX a una producción pico de 410.000 toneladas anuales en 1941. La compañía Mitsubishi había perforado 2 túneles hasta llegar en el subsuelo marino a una profundidad de 199 metros. Llegaron a vivir casi 6.000 personas. Se construyeron edificios para las familias de los empleados que hacían labor en la mina. Para finalmente la mina fue abandonado por la cantidad de carbón que habían extraído, con la cual llegó a la escasez y la crisis de carbón la dejó parada en el tiempo.
Los motivos del abandono fueron entonces económicos, ya que la única explotación minera que albergaban se cerró. Las personas perdieron sus puestos de trabajo de la noche a la mañana y con ellos desaparecieron todos los servicios que habían creado alrededor de la mina. Un castillo abandonado en medio de las aguas a una hora de Nueva York de unos 80 kilómetros de tierra, en una de las islas mejor conocidas como isla de Bannerman. Una isla tan peculiar debido a su belleza construida con rocas que iremos a conocer un poco de su paso de su debido abandono. La historia comienza con Bannerman, quien fue el responsable de construir un castillo en la misma isla que había comprado en 1901. Bannerman era un inmigrante que llegó a vivir en América a mediados de la década de 1850, cuando la guerra civil llegaba a su fin. El negocio familiar viró a comprar equipamientos militar y la isla terminó por ser el lugar más adecuado para almacenar 30 millones de cartuchos y municiones, pero en 1920 2 toneladas de explosivos explotaron, destruyendo la gran parte del edificio, lo cual quedó vacío para 1996. Un incendio devastó la belleza del castillo, dejando sin techos, sin pisos. Actualmente la isla se aprecia por su estado de abandono, lo único que quedaron son las ruinas que exaltan su belleza. Bayonne dei Mulini, el lugar abandonado más hermoso de Italia, se encuentra en una valle escondido frente a las costas Sorrento que datan del siglo XIII. Un molino de piedra que en ese entonces fue construido por los habitantes de Bayonne dei Mulini, que decidieron establecerse en este lugar al estar situados en la cercanía de un arroyo que fluye en el fondo del valle. Su nombre deriva a su función inicial, moler grano. El valle se origina por la liberación de aguas en una llanura de Toba hace 37 años. Luego de una erupción volcánica en 1866, el lugar fue desalojado parcialmente por el poblado debido al progresivo de la humanidad y desarrollo de las ciudades situadas a su alrededor. En sus condiciones laborales y de la vida eran más propicias, revelan como un misterio enclave abandonado a finales de la década de 1940, la naturaleza que ha invadido sus viejos edificios con manto verdes de ramas y hojas. En medio de una vista impresionante en la bahía Australia, un barco llamado SS Arfield, que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en un auténtico bosque flotante. El SS Arfield fue un buque de transporte. El carbonero flotó por primera vez entre 1911 en Inglaterra. Su cometido era transportar el carbón y servir para llevar provisiones a los soldados estadounidenses en la región del Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la nave de 1140 toneladas de acero sólidos y más de 100 años de edad se ha llenado de árboles, brindando un espectáculo irrepetible desde su parte vista. La Estación Internacional de Canfranc, situada en el municipio español, muy cerca de la frontera con Francia, un monumental edificio que en su momento era la estación más importante de su construcción durante 75 años, se enmarca dentro del proyecto de creación de un paso fronterizo que ofrecía la conexión de España y Francia a través del túnel de Somport en 1928. Entonces esto ya era una población a su momento de mayor actividad, se concentra en los años 40 del pasado, coincidiendo en la Segunda Guerra Mundial, que utilizaban como paso prioritario para los protagonistas de bélico. Después de década, esto funcionaba a la perfección, el tráfico ferroviario internacional, pero se suspendió el 27 de marzo de 1970, cuando un tren de mercancías descarriló del lado francés, provocando el derrumbe del puente de l'Estangouet, con la consiguiente interrupción del servicio entre ambos países. En el lado de Francia, donde quedó totalmente en el olvido, y sus monumentales edificios que han permanecido en la actualidad. Aún sus edificios son increíbles, pero no cabe duda que sigue abandonado. Pripyat, uno de los escalofriantes lugares que en su historia marcó la vida de muchos habitantes en la ciudad fantasma. Chernóbil fue afectada por la Segunda Guerra Mundial y por la Unión Soviética. El lugar dio a conocer por la riqueza que tenía por la separación de barcos debido a la facilidad de acceso y una densa población. En 1970, Pripyat fue tan popular que después de 7 años contaba con un reactor en 1977. Chernóbil contaba con más de 14.000 habitantes. Los soviéticos suponían que iba a ser la central con más amplias para contar con 4 reactores más grandes del mundo y 2 que estaban en plena construcción. Pero nadie sabía qué es lo que sucedería cuando su destino cambió para siempre. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central de Chernóbil explotó. Durante 10 días el combustible nuclear ardió, siendo el lugar de los accidentes nucleares más relevantes de la historia, donde la radiación es brutal. En Chernóbil, Ucrania, fue el desastre más grande de la historia de la humanidad, que se encontraba a tan solo 120 kilómetros de la capital ucraniana.
Las personas tuvieron que dejar el lugar por encontrarse dentro de las zonas de exclusión por la proximidad de los desechos radioactivos. Tuvieron que huir del lugar por lo peligroso que es la radiación. Este lugar queda completamente destruida. En la actualidad nadie puede entrar al lugar por la cantidad de radioactivo. Se dice que no se podrá volver a ocupar hasta dentro de 24.000 años. Qué escalofriantes, ¿verdad? Así es, amigo, este video ha llegado a su fin y por lo tanto estoy agradecido porque me has acompañado de ver el video completo. Además, ahora ya sabes estos lugares abandonados en el mundo. Por favor no olvides de presionar el botón de me gusta para recomendarnos. Hasta la próxima.